Hola, hoy vamos a estar conversando con Gisela Blanco, psicóloga y terapeuta ocupacional, del tema del efecto del distanciamiento físico a largo plazo. Bueno, mediano y largo plazo. Así que vamos a esperar unos segunditos a que Gisela se conecte y, y empezamos la conversación y así también pueden ir pensando sus preguntas. Acá está. Voy. Hola, Hola Ana, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bueno, un placer y encantada de estar contigo y de compartir este espacio. Gracias por la invitación. No, sí, gracias a ti por aceptar esta reunión, pues este encuentro que parece mentira que a pesar de que los años pasan, cuando uno hace realmente una conexión con alguien, es como si no hubiera pasado el tiempo. Sí, así es, realmente esa noción de tiempo lineal que nos han enseñado como que cada día más como que no funciona, ¿no? Porque realmente, bueno, las conexiones emocionales, de experiencias que vivimos quedan ahí. Y bueno, y siempre la sensación es esa, el tiempo no pasa y parece que fue ayer que estuvimos compartiendo. Así que creo que eso lo hemos sentido las dos y además lo experimenta también mucha gente en este momento de la vida, pues sí. Sí, así es, así es. Mira, bueno, para entrar en tema, este, yo te llamé precisamente porque estaba muy preocupada porque veo todo este tema del distanciamiento físico, como me corregiste tú, porque el distanciamiento social realmente en este momento pues se cubre mucho con el tema de las redes sociales, pero sí, de las conexiones en general, pero sí ese distanciamiento físico, lo que nos produce hoy en día como los diferentes tipos de personas, porque sé que hay gente que lo necesita más que otro, pero al final todos somos seres sociales, o sea, el ser humano es ser social. Entonces, ese contacto, ese cariño, ese abrazo, ese beso, eso, cómo nos afecta hoy y cómo nos puede afectar a largo plazo con nuestros hijos, con nuestros familiares, ¿sabes? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo nos puede afectar eso? Sí, bueno, yo creo que están como pasando muchas cosas a la vez, ¿no? Y grandes cosas a la vez. Y bueno, yo creo que el que toquemos en este momento los efectos de específicamente el distanciamiento físico no nos exime como que de ver todo el contexto, que es, la verdad es que es muy complejo, ha sido inesperado además, dada, tú sabes, toda la complejidad mundial donde todos los seres humanos en este momento más o menos estamos, bueno, viviendo todo este proceso de la pandemia que ha sido de verdad, bueno, devastador desde un punto de vista y probablemente para otros ha sido del otro lado, las luces y las sombras, ¿no? Lo que siempre existe en la vida. Lo que sí es cierto es que, digamos que hay diferencias sociales y diferencias individuales en esto del tema del distanciamiento físico, ¿no? Y el distanciamiento físico, bueno, fue un término que acuñó recientemente la Organización Mundial de la Salud para poder diferenciarlo de lo que es el que antes se llamaba distanciamiento social al principio de la pandemia. Y ese distanciamiento social, bueno, implica que estás como aislado y realmente a través de la tecnología, quizás Ujú. la Organización Mundial de la Salud lo que quiso fue como que pusiéramos el énfasis en que no estamos aislados, sino que estamos especie del contacto físico, ¿no? Del contacto físico con los que queremos, del Ok, contacto físico con las personas que están
bueno, que no están tan cerca si estamos viviendo con otras personas, pero que pueden no, o sea, pueden o imposibilitar que yo me conecte físicamente con el otro, ¿no? También es verdad que hablar de las consecuencias a mediano y a largo plazo es como, es que como un poco atrevido en el sentido de que todavía, o sea, creo que en este momento hay más preguntas que respuestas, ¿no? En términos Sí. de, bueno, qué es lo que nos va a pasar como humanos y como raza humana progresivamente luego que pasemos de la siguiente fase país por país, ¿no? Lo que sí es cierto es que como seres humanos, y fíjense que no solo tiene que ver con ser humano, sino con los seres vivos en general, y por ejemplo los animales, pues los seres más cercanos a veces, podemos ver que el contacto físico es importante, es decir, es una forma de expresión de los afectos, es una forma de expresión de las emociones, ¿no? O sea, emociones de cualquier tipo, ¿no? Es decir, a través del contacto físico, pues es una de las formas que hemos aprendido además para conectarnos, ¿no? Por lo tanto, creo que Ujú. sí, indudablemente, repito, en función de las diferencias individuales, en función también de las diferencias culturales, va a haber más o menos afectación. Por supuesto, las personas que son de pronto más kinestésicas, las que, bueno, las que por su estructura de personalidad, por sus estilos inclusive de crianza, de relaciones familiares, de relaciones humanas en general, necesitan estar cerca físicamente, por supuesto, el grado de afectación o el grado de cambio, más que de afectación, porque bueno, a veces hablamos de afectación solo en términos negativos, sino el grado de cambio, pues a lo mejor va a ser más intenso, ¿no? Y va a tener que, esas personas vamos, me incluyo, vamos a tener que lidiar, vamos a tener que trabajar un poco más las consecuencias de esa separación temporal del contacto con el otro, ¿no? Sí, sí, a Sí, mí también me sí, pasa. Yo soy muy kinestésica también y a mí me hace falta abrazar a mis amigas, o sea, me hace falta ese contacto, que es lo que te digo, de piel, porque como dices tú, pues es una forma de conexión, o sea, es una forma de expresar las emociones, y sobre todo en Latinoamérica. O sea, el latino en sí es de afecto, es de afecto físico, pues. Hasta los mismos, o sea, como que hombres, mujeres, no importa, o sea, los hombres también se abrazan, se saludan de mano, van a un partido de fútbol y, ¿sabes? Hay conexión y hay piel. sí, sí. Entonces, esto es, yo no sé cómo lo vamos a poder manejar, sobre todo qué pasa con el ser humano cuando pierde ese contacto, cuando se afecta de esa forma. Sí, yo creo que cuando perdemos algo y en general, y cuando depende también de lo valioso que sea lo que perdemos, por eso te digo que también las diferencias individuales son fundamentales, hay una especie de duelo. Yo creo que más o menos todos los que necesitamos el contacto físico hemos tenido que elaborar algún duelo mayor o menor y ahí también viene la diferencia de cada uno de nosotros, cómo elaboramos ese duelo de eso que no tenemos en este momento. Pero además aquí se añade algo que es diferente al resto de pronto de los microduelos o de los duelos que hemos tenido que hacer, porque de pronto alguien no lo tiene cerca, pero sabes que en algún momento pues lo vas a tener, vas a entrar en contacto, o sea, sí, ¿no? Pero en este caso, nadie tiene muy claro, creo que o muy pocas personas, no nosotros al menos, nadie tiene muy claro cómo va a ser, o sea, cuándo va a ser y de qué manera va a ser. Porque ahora lo que tenemos claro es que hay una serie de reglas sociales que implican mayor distancia, o sea, mientras más distanciamiento, pareciera que mejor y más preventivo, ¿no? Significa que esa historia de la nueva normalidad, de esos términos de normalidad, que además la normalidad, pues no sé si eso existe, ¿no? Sí. Habría que empezar por ahí. Cosas normales, cosas no. Eh, pues bueno, nos hace pensar que es una cosa diferente y nueva, ¿no? Entonces ya por ahí hay un elemento adicional de ese duelo, ¿no? De ese duelo de pérdida temporal. Lo que pasa es que en este momento esa temporalidad está mediada
por la incertidumbre, que es otra de las características de estos tiempos desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pero quizás nosotros como seres humanos no habíamos internalizado o experimentado lo que significa la incertidumbre. Entonces, bueno, quizás parte de este proceso de la pandemia nos viene a decir, entre otras muchas cosas, mira, esto es lo que es incertidumbre realmente, ¿no? Claro, es que Entonces, antes no era tangible. Ahora, exactamente, sí, ujú, sí. Era como una idea más un poco filosófica y espiritual del asunto de la incertidumbre. Bueno, algunos ya desde el punto de vista de las ciencias sociales decía que estábamos en un mundo caracterizado por la incertidumbre, en fin, pero era más como un concepto quizás un poco más teórico, más, pero ahora, o sea, deja de ser teoría para ser experiencia pura, ¿no? Entonces, bueno, exacto. eso también es otro de los aspectos importantes que se relaciona además con esto del distanciamiento físico. Es decir, súmale, digamos que tenemos ese duelo que cada quien elabora, máximo, mínimo, intenso, menos intenso, porque ha perdido temporalmente ese contacto físico, pero súmale a esto el principio o la realidad de incertidumbre, es decir, no sé cuándo va a pasar. Y sabes que esta mañana estaba pensando, por ejemplo, en la situación de las personas que por alguna razón han tenido que trasladarse a otros países y que en ese traslado, bueno, estamos hablando, por ejemplo, de los inmigrantes, entonces, bueno, hay inmigrantes que tienen familia, pero hay otros que no. Entonces, Ujú. bueno, ¿cómo también están viviendo esa experiencia desde hace mucho tiempo, no solo de la pandemia, del distanciamiento físico? ¿Sí? O sea, cómo media ese duelo y cómo ahora de pronto se ha intensificado aún más, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas, o sea, el duelo que implica más tristeza, porque bueno, perdemos algo que necesitamos, unos más que otros. Siempre, Ujú. yo siempre quiero recalcar eso porque si vamos a encontrar personas que dicen, pues mira, a mí no me afecta, o sea, porque yo sencillamente, pues eso no es algo que es importante en mi vida, no es algo que es trascendente en mi vida y está bien, es decir, es la diversidad humana que está en acción, ¿no? Pero sí es verdad que hay una gran parte de las personas que, bueno, que sí es importante el contacto físico y, bueno, y que ahora en este momento, pues lo tienen, lo pueden tener reducido a un determinado número de personas si tienen el privilegio o la ventaja de vivir en familia, pero hay otros que no, ¿sí? Entonces, Exacto. bueno. Uh -huh. Sí, y eso aunado a que ya veníamos de un entorno digital donde me da risa porque yo sé que es cliché, pero estábamos, ¿cómo es? Lejos de los que, con los que estábamos cerca, pero estábamos cerca de los que estamos lejos. Vivíamos metidos en el celular. Y si no es el celular, entonces ese relacionamiento de, por ejemplo, buscar pareja a través de redes sociales, o sea, a través del Tinder o qué sé yo, esa nueva era de estos jóvenes que no se saben relacionar cara a cara, como me decías tú, o sea, el contacto cara a cara sin bozal, este, de tener que cortejar a una niña o invitar a salir o ese relacionamiento adolescente que se había ido perdiendo, esa empatía, precisamente por el hecho de las redes sociales. Entonces ahora se agrava como mucho más con esta situación porque vamos a pasar a lo mejor un año sin volver a tener 100% esa libertad de contacto, esa libertad de salir a las reuniones. O sea, a mí me pasa que yo tengo a mi hijo que se había ido a la universidad y regresó y está acá y no ha podido ver a sus amigos, solamente se reúnen por Zoom. O sea, él no ha tenido contacto con ninguna de su gente de su generación. O sea, entonces, si ya veníamos con una deficiencia en la empatía humana, bueno, digo yo deficiencia porque para mí es importante el contacto, ¿no? Entonces yo hablo desde mí, entonces que no es, para todo el mundo a lo mejor no es igual de importante o, pero entonces ahora lo agravamos con todo esto, vamos a pasar un año con niños que han hecho clases online, no han visto a sus compañeros del colegio, no han visto a su gente, no se han relacionado, no, o sea, esa es la parte que de verdad no sé cómo vamos a atacar luego. Sí, bueno, lo que sucede es que creo y esto es una idea, ojo, yo no sé si esto es así, eh,
yo creo que la tecnología y las redes sociales vinieron para quedarse y para profundizarse. No sé, ahora no sabría decir cuáles van a ser los efectos a largo plazo y qué tan voy a utilizar unos calificativos que no me gustan mucho, pero qué tan bueno o malo es eso, no lo sé. Porque en este momento está siendo para muchos la tabla de salvación del contacto social. Entonces, claro, es como, bueno, es que absolutamente todo y las redes sociales tienen ese poder en este momento. Y cuando digo absolutamente, o sea, todo es relativo, es decir, está lleno de matices de un polo y de matices del otro. Entonces, o sea, lo peligroso quizás de las redes sociales tiene que ver con el uso obsesivo, lo que llaman la infoxicación, es decir, o sea, el que tu vida no se haga tu vida real, sino que se haga a través de las redes, ¿no? Es decir, es el otro polo de la adicción, de la no desconexión, digamos, es quizás el peligro a lo mejor y el susto de algunos papás con hijos adolescentes y no tan adolescentes, que probablemente piensen, bueno, o sea, mi hijo de pronto no va a desarrollar las habilidades de relación humana cara a cara, con otro ser humano cara a cara, ¿no? Y bueno, es que eso es parte de los desafíos de este mundo, ¿no? Eh, digamos que este es un mundo donde la tecnología avanza más rápido de lo que nos podemos imaginar, es decir, los robots están ahí, haciéndonos a veces cierta competencia, aunque no quisiéramos verlo así, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabes? Es toda una situación retadora y además muy compleja desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano. Entonces, veamos el polo de luz, en el sentido de que las redes sociales en este momento nos permiten justo el estar conectados y el sentir que no estamos, entre comillas, solos. Y por el otro lado está el lado sombra de, bueno, no sabemos cuál va a ser el impacto de toda esta tecnología puesta, entre comillas, a nuestra disposición, sobre todo en las personas que no tienen todavía forma de regularse o de poder entonces tomar los espacios necesarios para conectarse, pero también para desconectarse, ¿no? Entonces, si ahí median sobre todo, bueno, los estilos también eso es un reto para los papás ahora es poder hacer ese equilibrio entre, yo no soy experta en esto, pero bueno, un poco con lo que escucho de mis amigas y de la gente que conocemos, pues es decir, cómo tú mantienes cierto equilibrio entre, bueno, el momento del contacto real, físico, cara a cara, y el contacto a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, cómo se mantiene cierta balanza en eso, ¿no? Exacto. Bueno, sí, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que han sido la tabla de salvación. Si no, no pudiéramos estar aquí hoy y haber retomado este contacto de hace muchos años. Por ahí decía Gaby Méndez que también dependía un poco de la resiliencia de cada quien. Sí, claro, bueno, ese es un término también que nos ha acompañado en los últimos tiempos, el hecho de desarrollar la resiliencia más como un proceso que como una característica individual, es decir, la resiliencia es la capacidad que tenemos absolutamente o casi todos, porque además se puede aprender ante una situación muy adversiva, salir de esa situación con aprendizajes, con aspectos más evolutivos, ¿no? Es decir, la definición original dice exitosos, pero bueno, ya sabemos que el éxito es una cosa también bueno, que está ahí etérea, ¿no? Entonces sí es verdad que la resiliencia es algo que nos ayuda en estos momentos, que es parte de las fortalezas, que puede ser parte de las fortalezas humanas, ¿no? Y que está siendo parte para muchas personas de las fortalezas humanas. Perfectamente, sí, claro que sí. Sí. Mira, a los que nos están acompañando, si tienen preguntas y eso, váyanlas escribiendo, que así yo las voy anotando y se las... Bueno, y Gisela, tú también las lees, ¿no? Sí. Aquí, sí, cualquier pregunta, cualquier inquietud, además cualquier cosa que puedan aportar también, se trata de esto de una conversación entre dos y entre todos los que están conectados. Así que gracias por estar aquí.
Y también quiero darle las gracias, ¿sabes, Ana? A un amigo que está en Venezuela que nos está haciendo el favor de grabarnos en YouTube esta sesión, bueno, para que pueda ser socializada a mucho más, a muchas más personas, ¿no? Por aquí está preguntando que cómo se desarrolla la resiliencia, ¿no? Y cómo la fortalece, sí. Eh, Fíjense, hay, digamos, estrategias para desarrollar justamente esa capacidad. Número uno de los aspectos tiene que ver, y creo que lo hemos escuchado ya en todo lo que está por ahí en las redes, ¿no? Que tiene que ver con cuáles son los tipos de pensamiento que elegimos tener. Si una situación es una situación en principio neutra para nosotros, solo que después pasa por el tamiz de nuestra mente y entonces ahí empezamos a valorarla. Es decir, esto está bien, esto es muy duro para mí, esto es fuerte para mí, esto es triste, esto, ¿sí? Es decir, al principio las situaciones están allá fuera de nosotros y cuando hacen contacto o esa realidad hace contacto con nuestra percepción y con nuestra construcción interna, es cuando, bueno, cuando indudablemente le damos una valoración. ¿Cuál es? O sea, hay aprendizajes en términos de cómo utilizamos nuestro pensamiento. Entonces, claro, hay estructuras, hay personas que tienen tendencia a valorar lo que les está pasando, en principio con pensamientos negativos y otras con pensamientos optimistas. Entonces, uno de los aspectos de la resiliencia es utilizar o desarrollar el pensamiento optimista, que no es, ojo, porque bueno, a veces también se confunde el pensamiento optimista con que todo es paz y amor y todo es maravilloso, y bueno, hay cosas que nos pasan y tienen una afectación y además es adecuado y sano reconocerlo desde el punto de vista del grado de afectación negativo, triste, ansioso, lo que sea que nos esté pasando. Pero, sin embargo, los análisis, o sea, el primer análisis de la realidad, pues es como ir desarrollando ese pensamiento acerca del lado positivo de la situación. Eso es una cosa importante y es una de las características de las personas resilientes. Y luego otra de las características tiene que ver con qué hago yo ante la situación. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es mi análisis ante la situación? ¿Yo puedo cambiar esa realidad? Algunas las podré cambiar si están a mi alcance, otras no. Entonces, cuando yo decido o analizo que no puedo cambiar esa realidad, entonces, bueno, ¿qué hago yo? O sea, ¿cuáles son las acciones que implemento para hacer de esa realidad algo mucho más vivible para mí? ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que el tema de resiliencia da para mucho y tiene además muchos aspectos. Tiene que ver también con la capacidad que nosotros tenemos para darnos cuenta e identificar nuestros estados emocionales, que también es una competencia que se aprende, es decir, esa inteligencia, la llamada inteligencia emocional, que tiene que ver con la identificación de las emociones, con poder entender qué está pasando conmigo, con poder darme el permiso además de experimentarlas, y después entonces de regularlas, de expresarlas, es decir, es un continuo emocional que también forma parte de la resiliencia, ¿no? Claro, un poco lo que decías tú antes. Espérate, dame un segundo que me están diciendo que tengo eco. Déjame ver si logro. Sí, Puede que... a ver si me escuchan mejor. Tengo como. Ahí. Bueno, está como en un delay. Pero mira, para no perder la idea, lo que decías un poco tú antes, tener pensamientos optimistas, no es todo el tiempo estar, soy feliz y no importa y me pasan todas las cosas y yo no, yo sí puedo, yo voy, yo. O sea, es saber regular esas emociones, darle espacio a cada una de esas emociones, entenderlas y, y poder lidiar con esas y actuar según la realidad para que esa realidad sea lo más beneficioso para ti. Mira, aquí nos están preguntando, en el caso de los teletrabajos y en los entornos laborales, ¿cómo afecta el distanciamiento físico? A ver, tiene que ver con qué, con el teletrabajo, es decir, la gente que está trabajando desde...
Sí, o sea, ¿sí? la pregunta decía, dame un segundo para buscarla aquí exactamente, ¿cómo influye el distanciamiento físico en el teletrabajo en los entornos laborales? Sí, ya capté algo. Bueno, digamos que vamos a diferenciar en este momento algo que está ocurriendo producto de la pandemia, que no es teletrabajo. ¿Sí? Eh, digamos que se ha llamado teletrabajo algo que no es teletrabajo en este momento, estoy hablando de la pandemia, sino que han sido trabajadores que antes trabajaban en sus empresas y que producto de la pandemia tuvieron que trabajar desde sus casas. Es decir, es el trabajo desde la casa. ¿Sí? No es teletrabajo. El teletrabajo tiene una serie de condiciones, de regulaciones, de estructura, que no, o sea, que a lo mejor que no es lo que pasó o no es lo que está pasando en muchos casos, sino que son personas que, bueno, que tuvieron que irse a la casa a ver dónde se ponían a trabajar, empezando por ahí, ¿no? Exacto. Eso es importante también. Y además vamos a sumarle a eso un aspecto importante, que es que la gente que está trabajando desde su casa, que tiene hijos pequeños o no tan pequeños, que tiene familia, todos están ahí, porque todos están en las mismas condiciones, estamos todos en casa. O bueno, algunos ya están en otras fases de la cuarentena, pero bueno, cuando estuvimos todos en cuarentena, todos estábamos en casa, ¿no? Por lo tanto, son condiciones que no son del todo teletrabajo, con unas condiciones, bueno, que varían, ¿no? Ahora, en relación al distanciamiento, sí, claro, porque no es lo mismo. Escuchaba a alguien que además lo decía, un trabajador que decía, bueno, yo ahora que teletrabajo, como no tengo a mi compañero al lado, que yo me podía levantar y preguntarle algo, pues ahora tengo que conectarme con él y entonces no siempre está disponible. Es decir, si es verdad que esa dinámica de relaciones sociales dentro de las empresas, pues bueno, obviamente que cambió con el hecho de que las personas estuvieran desde sus casas trabajando, indudablemente que sí. Y además al principio se dio un fenómeno y se puede estar manteniendo todavía, que es el auge de las reuniones, digamos que para mantenernos activos y para mantenernos informados, ¿no? Entonces había como una especie de reunionitis Ajá. vía lo que fuera, o sea, cualquiera de las plataformas de conexión. Entonces, claro, eso también, pues bueno, comenzó a agotar a la gente, o a las personas que estaban en esa situación, y que todavía las tiene agotadas, es decir, es porque es que no es una condición de teletrabajo. Eh, y bueno, y ahora vendrán algunas regulaciones, o los países tendrán que regular. Chile lo hizo hace poco, ¿no? O sea, tendrán que regular las condiciones del teletrabajo, si eso es lo que va a implantarse por parte de algunas empresas en el futuro inmediato y no tan inmediato, ¿no? Entonces, bueno, porque si no, entonces se vuelve una situación muy compleja de manejar desde el punto de vista de, bueno, estás en la casa, pero tienes que atender a los hijos, pero tienes que hacer las actividades en la casa, por lo tanto, bueno, además hay una serie de características personales que hay que como que tener, que desarrollar, que hacer para poder teletrabajar de manera sana, ¿sí? Y de manera funcional. Claro, y hay un tema súper importante de límites. O sea, Sí, porque aquí se han transgredido todos los límites. O sea, el trabajo se convirtió en la casa en el trabajo, los hijos el colegio. O sea, entonces, todas nuestras áreas como ser humano, donde además nosotros, voy a hablar desde mí, o sea, si yo iba a mi trabajo, yo tengo mi espacio en ese trabajo y soy de una forma en ese trabajo. Y luego claro. voy a mi gimnasio y ahí tengo otro grupo de personas con el que me relaciono y también soy de otra forma con ese grupo y así tengo la posibilidad de interrelacionarme en mis diferentes aspectos y mis diferentes capacidades. Ahora todo se me volvió un mismo sitio y en muchos casos, a lo mejor en 60 o 40 metros cuadrados. Sí, y además, Ana, se te volvió todo en uno, y bueno, y no, o sea, fíjate, eh, estamos hablando, por ejemplo, de ambientes de vivienda reducidos, pero también podemos estar hablando de parejas que tienen relaciones disfuncionales o donde hay violencia intrafamiliar, es decir, todas esas cosas que en la pandemia pareciera que se han mantenido ciertamente como a veces invisibilizadas. mm, ¿Cómo hablas del distanciamiento social, pues en comunidades sí, bueno, en comunidades que viven, bueno, unidas
completamente desde el punto de vista físico, ¿no? O donde hay carencias de lo básico para vivir. Entonces, bueno, pareciera que esa parte de la vida quedó invisibilizada bueno, para hablar solamente de las medidas preventivas y de todo lo que hay que hacer. Lo otro también que me parece que es importante rescatar es que yo creo que bien es cierto que hay, o sea, a través de la tecnología también se han generado, eh, digamos, acciones solidarias en términos de, bueno, de todo lo que se ha hecho a través de las redes sociales, cantidad de gente en todas partes del mundo ha hecho vínculos para que la gente que necesita escuchar, que necesita saber, que necesita hablar, pues lo pueda hacer en un espacio protegido, en un espacio de no juicio, en un espacio de acompañamiento respetuoso, ¿no? Entonces, también quiero resaltar cómo esta situación extrema que estamos viviendo ha despertado, o ha seguido, más bien, bueno, creo que lo ha despertado, estaba despierto ya, solo que lo ha ido como que sumando, ha sido como un efecto bonito de bola de nieve, en el sentido de todas las iniciativas solidarias desde el punto de vista del acompañamiento de los otros, así no sea el acompañamiento físico. Eh, Aun cuando, bueno, hay una realidad dolorosa en la cual, bueno, muchas familias han perdido a sus familiares y no han podido despedirse de ellos, ni han podido hacer los rituales de despedida. Y bueno, y ese dolor está ahí, esa tristeza está ahí, y es parte de esto que estamos sintiendo dentro de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, quiero como que rescatar esos principios de solidaridad y también que no olvidemos que hay cantidad de gente en el mundo que ha sufrido y que sigue sufriendo y que sigue padeciendo y que hay mucha tristeza y mucho dolor producto de las pérdidas, de pérdidas en muchos sentidos, ¿no? Eh, Más allá o sea, más allá de hablar de la resiliencia como un proceso importante, como una forma de afrontar, eh, yo lo que quiero es como que nosotros vayamos hacia adentro y nos conectemos con eso, con lo que cada uno es y con lo que cada uno puede estar experimentando de este proceso de pandemia, porque además ha sido como, todo, o sea, ha sido tan largo que probablemente muchos de nosotros hemos pasado por diferentes fases y que necesitamos, entre comillas, tranquilos por esos procesos. Más allá, obviamente, de cuidar a aquellas personas que de base ya tienen un trastorno, ya tienen un problema de salud, sea de salud física o de salud emocional, bueno, que impliquen pues un cuidado más cercano, un cuidado de acompañamiento, de orientación, de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí está toda esa diversidad que produce esta situación, es decir, estos cambios inesperados, estos cambios de conglomerado, en el sentido, pues bueno, de estar todos haciendo diferentes cosas en el mismo lugar, al mismo momento. Entonces, bueno, como eso nos ha alterado toda nuestra dinámica de relación, y yo creo que eso a lo mejor no lo estamos viendo en este momento, es decir, no lo estamos pudiendo experimentar como sociedad, como grupo social en este momento, porque sus efectos van a ser más adelante y más a largo plazo o a mediano plazo, ¿sí? Sí. Es lo que Bueno, yo y pienso. claro, Muchas rescatando, cosas también que todavía se están dando, por eso te decía que hay más preguntas que respuestas, ¿no? sí, pero ¿sabes qué sí es importante lo que acabas de decir? Que hay que entender que si la situación te sobrepasa, hay que buscar ayuda. Mucha Sí. gente usa erróneamente el concepto de resiliencia o de fortaleza. No, yo soy fuerte, no sé qué, como para sobrellevar una cantidad de cosas que te sobrepasan y luego entonces empiezan los problemas como escribía alguien por allá arriba, empiezan los divorcios, los casos de violencia, inclusive enfermedades cardiovasculares, o sea, te enfermas porque al sobrecargarte de tanto,
tu sistema inmune se deprime y empieza a funcionar mal, a estar en descontrol mental y espiritual, además físico. Entonces, es importante pedir ayuda. Este es un momento tan bonito, como dices tú, si vemos el lado positivo de toda la gente que está dando, que está generando comunidades de apoyo, que hay tantas cosas además sin costo, que hay que pedir ayuda. O sea, pedir ayuda no es mal. Sí. Está bien. Yo creo que ese es un principio básico de las crisis, ¿no? Nosotros estamos viviendo una gran crisis mundial, completamente solidaria para todos, ¿no? En términos de lo que significa vivir en una crisis. Y habrá momentos en esa crisis en los cuales nos sintamos fortalecidos, pero en los cuales también nos sintamos con esa necesidad de que nos escuchen y que nos apoyen y que nos orienten, ¿no? Yo creo que eso es hoy más que nunca válido. Yo creo que cada día más se rompen esos paradigmas y esos esquemas de solicitar ayuda de débil o recibir orientación psicológica o de cualquier tipo de orientación. Pues no, eso es para alguien que, bueno, que no funciona bien, que tiene algún trastorno. Yo puedo. Y bueno, realmente no hay cosa más sana que trabajar en uno y que alguien pueda, bueno, caminar contigo a tu lado y poder entonces darte estrategias, que tú además las pruebes, que veas si te sirven o no. Es decir, es un poco eso, ¿no? Porque, bueno, también el acompañamiento terapéutico es eso, ¿no? Es poder comprender que yo soy un mundo muy complejo, o sea, que cada uno de los seres humanos somos mundos muy complejos, ¿no? Que, bueno, que necesitan en algún momento, bueno, claridad, estrategia, ¿sí? Coherencia, guía, ¿sí? Sí, Soporte, como apoyo. si tienes un dolor de barriga, vas al gastroenterólogo. Bueno, si te sientes que tus emociones te sobrepasan, que no estás actuando acorde a como tú normalmente actúas, igual puedes ir a buscar ayuda psicológica, terapéutica, de cualquier tipo. De hecho, aquí nos preguntaba una que decía que si podías dar algunos tips de técnicas para salir rápido de los estados emocionales negativos. A ver, yo voy a empezar por decir que los estados emocionales, entre comillas, negativos, que no son negativos, son emociones que tenemos que sentir que son humanas, no hay que tenerles miedo. Creo que hoy también puede haber una tendencia, como tú decías, a estar siempre bien, a que todo está happy en mi vida, y cuidado con esos extremos, ¿no? Es decir, porque es de humanos estar triste, tener miedo, es, bueno, súper humano tener miedo además en estos momentos, ¿sí? O sea, no se trata de salir rápido de las emociones, se trata en primer lugar de identificarlas. Eso es lo primero, que a veces no es tan fácil, ¿no? A veces somos como una especie de nudo de emociones, o de pabilo de emociones, ¿sí? O de estambre de emociones. Entonces, como que, ya va, en este momento a veces no tenemos una sola emoción, tenemos varias, ¿sí? Tenemos tristeza, tenemos miedo, tenemos impotencia, diferentes niveles de miedo, porque la impotencia es un tipo de miedo. Entonces, lo primero, identificar. Bueno, si ya yo logro identificar, eso es un gran paso. Segundo paso, sentir. Hay que sentir las emociones, ¿sí? O sea, si yo estoy triste, tengo que experimentar la tristeza. Ahora, fíjense bien, tristeza, rabia, cualquiera de las emociones. No se trata de quedarte en la tristeza, que es a lo que tememos. Es decir, bueno, si yo siento tristeza por mucho tiempo, ¿será que me voy a deprimir? O sea, que voy a pasar de la tristeza a la melancolía y a la depresión como un trastorno. Bueno, es válido tener ese miedo, obviamente. Lo importante de las emociones es que siempre están ligadas a una situación que nos pasa. Podemos identificarla o no, pero generalmente son cortas en el tiempo, ¿sí? Es decir, son intensas y cortas. Por lo tanto, esa tristeza que está asociada a una situación en particular no va a estar con nosotros permanentemente. Eso es lo primero, un poco para quitarnos esa idea de que, entonces me voy a quedar con la tristeza todo el tiempo. No. Cuando yo experimento la tristeza y me doy el permiso de experimentar la tristeza, por un mecanismo además de regulación, va a ir, o sea, ya cuando yo la identifico y le permito sentir, ya ella se transforma. Ahora bien, fíjense, hay como que un binomio entre la emoción y el pensamiento. O sea, no lo podemos, o sea, están ahí uniditos, pues. ¿Qué pasa? Que la tristeza es una emoción que es producto del análisis de una situación en particular, ¿sí? Y yo pienso sobre esa situación.
¿sí? Por ejemplo, les voy a poner mi caso. Yo, por razones familiares, yo tuve que pasar buena, o sea, parte de la cuarentena en otro, no en mi casa, fuera de mi casa. 2 meses y medio fuera de mi casa. Regresé a mi casa el viernes pasado, pero como hay que cuidar las medidas preventivas, tengo que estar 10 días en semi-aislamiento. Entonces imagínense lo que significa para mí no poder abrazar a mi esposo, no poder dormir con él, no poder besar a mi mamá y a mi papá, no poder abrazarlo, estando casi que en el mismo sitio, en el mismo espacio físico, solo que estoy confinada a determinadas habitaciones. Sí, entonces fíjense que eso genera una emocionalidad, pero también alimentada por mi pensamiento, porque en la medida en que yo diga, bueno, sí, eso me produce tristeza, yo reconozco esa tristeza, pero si le añado pensamiento, bueno, ¿y esto para hasta cuándo va a ser? No, esto es terrible, yo no lo voy a soportar, es que esta tristeza me atrapa y no puedo con ella, ¿sí? Si los pensamientos, si yo le añado ese condimento de pensamientos, por supuesto que esa emoción comienza a agrandarse y comienza a no querer dejarme. Entonces, si yo reconozco, sí, de dónde, inclusive a veces la estrategia también puede ser ubicarla en el cuerpo, a veces la tristeza se siente aquí en el corazón o se siente aquí en la pancita, ¿sí? Entonces, bueno, identificar también el espacio físico corporal nos ayuda a identificarla y a dejarla ir, es decir, la siento y ella se va en el sentido o se va producto de que yo tampoco voy a seguir alimentando mis pensamientos de tristeza. Es decir, todos a lo mejor todos en algún momento de nuestras vidas, muchos de nosotros hemos experimentado dolor de cabeza. Voy a hablar de algo físico que todos conocemos. Si el dolor de cabeza yo lo puedo intensificar con mis pensamientos. Y no estoy diciendo que los pensamientos van a eliminar mi dolor de cabeza, porque depende de las razones por las cuales me duelen. Pero sí estamos seguros, y además hay estudios neurobiológicos, neurofisiológicos, el funcionamiento cerebral, que dicen que lo que pensamos, por supuesto que hace que cambie nuestra dinámica cerebral y por supuesto nuestra emocionalidad. Otra de las cosas importantes, y ya por ahí sí voy a dar otra recomendación, tiene que ver con el uso de la respiración y de ese fluir emocional. Es decir, cuando yo identifico la tristeza, cuando yo la ubico en mi cuerpo y sé lo que estoy experimentando, una de las formas además de regular o de dejarla ir es a través de la respiración. Entonces, inhalar y exhalar suavemente, conectándome con esa tristeza y dejándola ir, es una forma de soltar esa emoción. Y estamos hablando de emociones, no de estados emocionales, digamos, ya en términos de una depresión instalada o de una situación de melancolía que hace interferencia con mis actividades diarias, sino solamente emociones ligadas a situaciones específicas. Exacto. Me dijiste que ibas a dar otra recomendación. La de la respiración. La de la respiración. Ajá. Sí, aquí nos ponen que el ejercicio físico, el yoga en casa ayuda mucho a mejorar las emociones. Eso es cierto, pero tomando lo que tú dijiste, una cosa es hacer el ejercicio físico, porque sí, drena, ayuda, sube las endorfinas, y otra cosa es hacer la respiración conectada directo a la emoción que estás sintiendo. O sea, son técnicas distintas, pues, se pueden complementar. Pero mucha gente hace ejercicio, se siente mal, pero no está entendiendo cuál es su necesidad de hacer ejercicio, de sobrehacer ejercicio, o de inclusive gente que no le provoca hacer ejercicio. O sea, lo importante, creo, de lo que tú, corrígeme si no es así, es tomar conciencia de esa emoción, ubicarla en tu cuerpo y a través de la respiración o a través del yoga o a través de algún ejercicio, pero como con conexión. O sea, si me siento muy ansioso, digo, bueno, ok, voy a hacer este ejercicio. Bueno, en mi caso, yo, por ejemplo, gracias a Dios, tengo acá la bicicleta estática. Entonces yo, si me siento muy ansiosa, yo me monto en mi bicicleta, pero sé que necesito drenar. Y eso ayuda, o sea, como dices tú, los pensamientos o a bajar el nivel de la emoción y a transformarla, o a potenciarla. Claro, lo que tú dices es importante. La conciencia que tengamos de para qué hacemos lo que hacemos. Es decir, el ejercicio físico es beneficioso. Es beneficioso desde todo punto de vista.
Pero si estamos hablando de la relación ejercicio físico, emociones, bueno, es un poco, bueno, yo voy a hacer este ejercicio conectada con las emociones, conectada con emociones que yo quiero trabajar para que disminuyan, es decir, es un poco esa conexión, porque a veces vivimos desconectados, es así, o sea, nuestro cuerpo anda por un lado, nuestros pensamientos por otro y nuestras emociones por otro. Entonces, lograr como que de hacer confluir toda esa tríada y más que tríada, a veces no es fácil, ¿no? Entonces, tener conciencia, es decir, darse cuenta, eso es lo que es tener conciencia, entre otras cosas, darse cuenta de para qué estoy haciendo. Es decir, ¿para qué estoy haciendo yoga, por ejemplo? Es decir, todos los que practicamos yoga y somos profesores de yoga sabemos que el yoga no es ejercicio, es lo que menos es. Bueno, eso es lo que más vende, pero no es lo que es. Es decir, el yoga es justamente la conexión conmigo y la conexión además con algo superior a mí, ¿no? Como cada quien lo viva y lo experimente. Entonces, sí que es verdad que los efectos del yoga son multidimensionales, además, ¿no? Siempre que se haga con esa conciencia, igual que el ejercicio físico, igual que el contacto con la naturaleza, esa es otra de las recomendaciones para los que ya pueden salir de casa. El contacto con la naturaleza es un factor protector fundamental, es decir, porque la naturaleza no solo nos relaja, sino que además si agudizamos nuestro sentido de lo que significa bueno, ese estado natural de las cosas, ¿no? Es decir, la naturaleza nos enseña mucho, solo que hay que aprender a verla, ¿no? Y a entender esos mensajes. ¿Mm? Sí. Alguien decía por ahí, Ana, no sé si lo leíste, alguien preguntaba que si uno no puede desarrollar pensamientos positivos, si necesita, o sea, o tomar pastillas o necesita psicólogos, orientadores o lo que sea, ¿no? El desarrollo del pensamiento optimista o del pensamiento positivo es una capacidad que se desarrolla, es decir, que se entrena. Es decir, igual que se entrena un músculo para que sea potente y fuerte, se entrena también el pensamiento. Entonces sí es verdad que necesitamos, y bueno, parte del entrenamiento tiene que ver con la constancia, la disciplina, la repetición, ¿sí? Si tú que eres súper deportista sabes que si quieres fortalecer un músculo, no es que lo fortaleces hoy y dentro de 8 días vas y lo vuelves a fortalecer, no, hay una disciplina, hay una constancia, además hay una forma, es decir, hay una estructura de lo que significa bueno, el entrenar. Y en este caso nuestra mente, nuestro pensamiento, afortunadamente es sujeto de entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, sí hay estrategias para eso, por supuesto. Bueno, la meditación te enseña es el gimnasio del pensamiento. Así es parte del gimnasio, sí. La meditación además es, bueno, sobre la meditación hay muchos mitos, sé que tú vas a dar un taller que les recomiendo ampliamente que hagan, porque creo que este es un momento además fundamental para, bueno, digamos que cada quien medita, o sea, hay muchas estrategias de meditación, hay muchas técnicas de meditación, el yoga es una técnica de meditación. O sea, que a donde queremos llegar es que la meditación nos conecta con nosotros y nos conecta con ese espacio de no pensamiento, con ese espacio de vacío. Ahora, ese espacio de vacío no es lo que queremos, es decir, a veces, claro, uno, porque dice, bueno, yo normalmente cierro los ojos, me conecto con la respiración y empiezan los pensamientos. ¡Guau, guau, guau! Más que como nubes, como relámpagos, ¿no? Y nos podemos sentir a lo mejor frustrados en el sentido de que, bueno, pero este radio nunca se apaga. Es decir, es como que si el radio está prendido y yo no consigo el botón para apagarlo y conectarme con el silencio. Bueno, eso también es un entrenamiento. Es decir, la mente aprende progresivamente, con repeticiones, con aproximaciones, como diría un psicólogo, por aproximaciones sucesivas, a conseguir esos estados de no mente, de vacío, de como cada quien lo conciba, ¿no? Pero el solo hecho de respirar, el solo hecho de cerrar los ojos, de respirar además dándonos cuenta de esa respiración consciente, es la forma de entrar a cualquier proceso meditativo, ¿no? Entonces la meditación es, digamos, bueno, es potenciadora de todos los efectos positivos corporales, emocionales, mentales, de todo tipo. No digo que sea la única técnica, pero es una de las más potentes, sí. Bueno, y hay estudios hoy en día
científicos increíbles de electro, ¿cómo se llama? Encefalograma, Sí, electroencefalograma. neurológicos, exacto, donde se ve la diferencia, el cerebro normal y el cerebro cuando la gente está meditando y los beneficios que eso trae. Y, bueno, tanto la respiración como la meditación ayudan a alinear el sistema nervioso. Sí, sí, sí. Sí, hoy se han hecho Entonces, estudios las además personas porque que están muy ansiosas son técnicas sencillas de aplicar que te pueden ayudar en este momento porque habían escrito varias veces eso, ¿no? Que cómo hacían para lidiar con todo este tema en casa, con los hijos, el trabajo, las responsabilidades, como que en varias lo leí pues aquí en las preguntas. Y esas son pequeñas técnicas que se pueden ir incluyendo en tus hábitos diarios y como decías tú, los hábitos con disciplina van haciendo un estilo de vida. así es, así es. Fíjate que a veces pensamos que o sea, que la meditación implica que, bueno, que yo tenga mucho tiempo, que además, o sea, no se encierre a mis hijos en el baño, es decir, que no, no, porque bueno, vivimos, somos seres sociales y ahora estamos todos en casa, ¿no? Pero sí podemos ir al baño, cualquiera de nosotros, a menos que tengamos hijos muy pequeños, y a veces eso no es tan fácil, y si tenemos pareja, pues le decimos a la pareja que los cuide él mientras tanto, o que más que los cuide, que haga su función también. Es que a veces nos podemos meter en el baño y con 10 respiraciones profundas de darnos cuenta, pues ya eso cambia el estado emocional. Es más, podemos estar frente a la lacto o a la computadora si estamos haciendo trabajo desde casa y en ese momento podemos hacer 3 minutos, solo 3 minutos de respiración consciente, o sea, de darnos cuenta, inclusive a veces ni siquiera de cerrar los ojos, sino hay momentos en los cuales en el día tú puedes darte cuenta de cómo está tu cuerpo y de qué sensación tienes en el cuerpo. Y ya eso interrumpe de pronto toda la ansiedad o la situación emocional que puedas tener, interrumpe los pensamientos, interrumpe inclusive las sensaciones corporales, el solo hecho de darte 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, cuenten, 3 minutos se van rapidísimo, en solamente observar, observarte, percibirte, ¿sí? Entonces fíjense que es como ir incorporando a la cotidianidad algunas cosas que son buenas, bonitas y baratas, que a todos nos gusta eso, bueno, bonito y barato, o sea, no necesitas nada, no necesitas ni siquiera que tus hijos estén en la escuela, pueden estar a tu lado, y estando a tu lado, haciendo ruido y todo lo demás, y queriendo jugar contigo, y alándote la mano, y todo lo demás, tú puedes tener conciencia de tu cuerpo en ese momento, es decir, que a veces pensamos también que para meditar, pues tenemos que irnos a un lugar completamente en silencio, ¿sí? Y sí es verdad que sí, obviamente que se puede hacer así, pero que en la cotidiana también hay formas meditativas de vivir, ¿no? O sea, meditativas es darte cuenta permanentemente, cada vez darte cuenta más de ti, ¿sí? Sin perder obviamente el contacto con el afuera, ¿no? Mira, Gisela, tenemos una pregunta más y vamos cerrando para que no se nos apague el live sin despedirnos, porque ya me ha pasado varias veces. Y creo que teníamos una última pregunta acá. ¿Tú la ves? A ver. A ver, ¿es malo cuando se muere un familiar que haya pasado muchos años y sigas triste? No es ni bueno ni malo, hay que revisarlo. Es decir, porque los duelos tienen un tiempo, es decir, tienen un tiempo en el cual hay que vivirse. Si ese duelo no fue trabajado lo suficiente, se convierte en lo que se llama el duelo, o lo que se llamaba antes el duelo patológico o el duelo disfuncional. Entonces, bueno, hay que diferenciar la tristeza o la nostalgia de quien no está de la afectación. Es como si yo estuviera viviendo permanentemente esa muerte de ese familiar. Entonces, eso sí hay que revisarlo, ¿no? Porque sí que hay que, bueno, hay que trabajarlo y trascenderlo. Exacto. Estoy tratando de leer a alguien que escribió aquí, pero no me sale completo lo que está diciendo. Dice algo así como que si bien sales airoso de determinada situación, de igual forma están ocurriendo una serie de procesos internos. Sí, bueno, no, es que como no te puedo leer, no puedo leer todo ni quién lo está escribiendo. A ver,
nosotros somos un continuo, es decir, nosotros somos seres muy complejos. Además, en un día, en un solo día, nos pueden pasar muchas cosas. Es decir, a nivel mental, o sea, a nivel de pensamiento, a nivel de emoción, a nivel físico inclusive, ¿no? Por lo tanto, o sea, podemos salir, digamos, airosos de determinadas situaciones y de otras no tanto. Y eso es válido, es decir, esa es la característica del ser humano, ¿no? Cuidado con pensar bueno, que no está bien sentirnos débiles, que no está bien sentir que necesitamos apoyo, no, eso nos hace humanos, ¿no? Y más en una situación tan delicada, tan difícil y tan inesperada y tan compleja como la que estamos viviendo, que rompió además todos nuestros esquemas como seres humanos, es decir, eh, bueno, porque además hay una serie de infoxicación, o sea, estamos intoxicados de tanta información que a veces nos resulta difícil poder saber hasta dónde cierta determinada información y hasta dónde no. Eh, la duda, yo creo que en este momento, y la visión crítica de las situaciones en este momento también es una cosa que tenemos que ejercitar, porque bueno, no todo lo que nos dicen pareciera que hay que hacerlo, entonces bueno, ¿dónde está nuestra posición crítica de las cosas que están pasando y cómo las estamos viviendo y cómo las vamos a decidir vivir? Es decir, ese libre albedrío con esas consecuencias que traen, ¿no? Es decir, creo que bueno, que son múltiples las experiencias y los aprendizajes que podemos tomar de esta situación. Indudablemente sin perder de vista que gran cantidad de personas están sufriendo, la están pasando muy mal y la siguen pasando muy mal porque no tienen posibilidades de apoyo. Entonces, cualquier apoyo que nosotros podemos dar, el que sea, mucha gente lo está haciendo y no importa cuál, lo importante es apoyar, yo creo que es necesario, importante porque algo cambia, algo cambia. Así, Eso así. estamos buscando, que cambien, que nos vayamos transformando todos. Cuando uno se transforman muchos, muchos. Si sales airoso o no. Es un aprendizaje. Lo No te necesitaba escuché porque ¿Se cortó? sí, se cortó, no te escuché, disculpa. No, que todo es un aprendizaje, indistintamente si sales airoso o no, o sí, o sea, todo es un aprendizaje y por algo, por alguna razón, eso necesitaba ocurrirte para tu crecimiento y para tu evolución. Sí, ese concepto a veces es muy difícil de entender para mucha gente, es decir, porque estamos acostumbrados, además, ese es un paradigma también de pensamiento muy occidental, que bueno, que hay cosas buenas y cosas malas que pasan en mi vida. Las cosas buenas son happy, chévere, las cosas malas son terribles y es un castigo divino. Entonces, ojo con eso, porque bueno, ese paradigma hay que deconstruirlo y construir uno diferente. Es decir, absolutamente todo lo que nos pasa en la vida lo necesitamos para aprender. Y Así es. esas cosas dolorosas, tristes, intensas, están ahí para enseñarnos y para que nosotros aprendamos aspectos de nosotros, no de los otros. Los otros solo están, en el buen sentido de solo estar, para ayudarnos a aprender, ¿no? Entonces siempre se trata de nosotros. Esa es una máxima importante del desarrollo y del autoconocimiento. Es decir, soy yo, soy yo. Siempre soy yo, no en el sentido egoico, sino en el sentido del trabajo conmigo misma, ¿no? Entonces, esto que está sucediendo, que es tan doloroso, bueno, ¿qué aprendizaje me deja? O sea, ¿cómo yo, o sea, qué cosas tengo que aprender de mí? ¿Qué cosas tengo que transformar en mí? Bueno, que a veces es doloroso, claro, es que la vida es esto, la vida es justamente el poder tener todas estas tonalidades, si no, imagínense lo aburrido que sería estar todo el tiempo happy, si es que Así eso no es. existe, está aburridísimo. Bueno, Gisela, de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo esta conversa, este contacto. Creo que la información quedó súper clara y bueno, y a los que nos acompañan también muchísimas gracias. Así que esto va a quedar grabado en mi IG y tú lo subes luego al YouTube. Sí, va a estar también Helio Pimentel, mi amigo, lo está también grabando en YouTube, entonces lo vamos a tener también en YouTube. Y bueno, muchas gracias por el acompañamiento, por la conexión. Gracias, Ana, por este espacio de conversa, bueno, de construcción conjunta, ¿no? Y bueno, de contar experiencias que también son interesantes, válidas y necesarias. Gracias de verdad a todos. No, gracias a ti. Nos vemos. Para todos. Ok.